Este tipo despierta dentro de una jaula totalmente metálica, no tiene ropa y no sabe dónde está. Al mirar alrededor, ve muchas jaulas similares con desgraciados que pronto serán esclavos, pero a Jin todo eso le da igual, porque cuando una chica bandida viene a darles de comer, él se pone en pie con calma y atraviesa la jaula como si fuera papel. Cuando la chica ve lo fácil que rompió el metal, se asusta y se queda en shock, teme que la vaya a matar, pero en vez de golpearla, nuestro chico la cura y descubre que solo ayuda a los bandidos, porque secuestraron a su hermanito y la obligaron a trabajar para ellos. Así que Jin decide ajustar cuentas con esos sinvergüenzas aquí y ahora. Aplasta la puerta y la manda volando junto con el primer bandido, y ni se inmuta por estar desnudo. Va despachándolos uno a uno, dejando montones de bandidos magullados. Los bandidos, en estado de shock, no tienen ninguna oportunidad. Él es demasiado rápido y fuerte para ellos. Al final llega hasta su jefe y ese cabrón, pese a ser considerado muy poderoso en este mundo, ni siquiera intenta pelear. Al ver cómo nuestro chico liquida a los últimos, el jefe le suplica que espere y le pregunta qué quiere. Dinero y esclavos no serían problema, pero nuestro tipo remata a los que quedan y se acerca. El jefe no entiende nada, por qué no puede usar sus poderes espirituales y por qué este hombre desnudo es abrumadoramente fuerte. Jin lo mira como si fuera un insecto patético y este desgraciado se da cuenta de que está jodido. Empieza a correr hacia su última carta, una jaula con un monstruo, convencido de que ahora sí tiene al chico acabado. Pero cuando el monstruo se lanza, Jin bloquea su ataque con total facilidad, y el desgraciado queda realmente atónito. Nunca había visto a un humano parar un golpe directo de una bestia con las manos desnudas. Resulta que Jin tiene una constitución sobrehumana, y eso no es todo. Luego saca su poder divino y pulveriza al monstruo con un rayo de energía. Cuando termina, se vuelve hacia ese desgraciado para darle su merecido por lo que hizo a esas pobres almas. Pero, ¿por qué Jin es tan fuerte y cómo consiguió ese poder? Bueno, todo comenzó hace 100 millones de años. Una catástrofe masiva cayó sobre la Tierra y aniquiló a toda la población humana. La raíz de aquella calamidad se dio cuando un virus misterioso empezó a mutar animales, convirtiéndolos en monstruos aterradores de otro mundo que luego llamaron corruptores. En apenas unos años, el brote se propagó tan rápido que la humanidad perdió el 99% de su población. Los pocos supervivientes intentaron con todas sus fuerzas mantener las líneas del frente y contraatacar. Desgraciadamente, pronto quedó claro que la guerra convencional era totalmente inútil contra esas bestias. Movidos por la desesperación, los humanos empezaron a experimentar con los suyos, y de todos los ensayos, Jin Shudu fue el único sujeto en mostrar resultados reales. Junto a él, los científicos diseñaron un contravirus compuesto por nanomáquinas para restaurar el entorno corrupto del planeta. Armado con sus habilidades sin igual, Jin se convirtió en el salvador sobrehumano de este mundo, siempre intentando proteger los últimos núcleos de humanidad. Al final, sin embargo, todo fue en vano. Llegaron demasiado tarde y, con el tiempo, incluso los últimos supervivientes humanos perecieron, sin nadie a quien proteger. La existencia de Jin pareció quedarse sin sentido, pues había fallado en la tarea para la que fue creado, o al menos eso pensaba su amigo científico Kagura. Jin tenía una perspectiva totalmente distinta. Para él, aún había una razón para seguir. Aunque no pudiera salvar a la población presente, seguía convencido de que sus poderes podrían beneficiar a generaciones futuras. Con las nanomáquinas ya trabajando para purgar la influencia de los corruptores del medio ambiente, era optimista de que la Tierra acabaría restaurada y estaba dispuesto a esperar ese día. Por eso, Kagura lo colocó en una cápsula de hibernación diseñada para mantenerlo vivo durante los siglos venideros. Mientras Jin dormía en estasis, los monstruos siguieron arrasando el planeta. Pero conforme décadas se volvieron siglos y los siglos milenios, el cambio en el ambiente global empezó finalmente a acumularse de forma exponencial. Esas criaturas extraordinariamente mutadas comenzaron a deteriorarse poco a poco, dando paso a nuevas especies que prosperaron. Este ciclo evolutivo duró 100 millones de años, hasta que llegamos a una escena en la que un trío de humanoides recién evolucionados intenta desesperadamente huir de un monstruo aterrador. Los supervivientes, aterrados, dan con una ruina antigua y se refugian dentro. La bestia demoníaca irrumpe tras ellos y, acorralados sin salida, los tres están a un paso de convertirse en la cena que sacia al monstruo. En un último y desesperado ruego, la chica del grupo grita pidiendo ayuda y suplica al dios guardián del pueblo que los salve. Milagrosamente la escuchan y despiertan a nuestro chico, que llevaba 100 millones de años durmiendo en una cápsula justo detrás. El humano ancestral lanza un haz de energía y fulmina al monstruo en el acto. El trío, confuso, no tiene ni idea de lo que pasó, y la cosa se complica cuando un hombre completamente desnudo aparece de la nada. Lo primero que hace este tipo en pelotas es buscar su ropa, guardada impecablemente en una caja indestructible que su amiga Kagura desarrolló. Al arrancar los sistemas antiguos del laboratorio, descubre que, básicamente, avanzó 100 millones de años en un abrir y cerrar de ojos. Aunque el paso de las eras corrompió la mayor parte de los datos, es todo un milagro que las máquinas funcionen. Parece que el virus de nanomáquinas que creó Kagura hizo justo lo previsto, aniquiló a los corruptores y ayudó a preservar la instalación.
También encuentra un cubo de comunicación que su viejo amigo dejó, aunque su contenido sigue siendo un misterio por ahora. Luego se vuelve hacia los humanoides locales, olvidando por completo que su miembro está al descubierto. Al ver que unos niños lo miran desnudo, se viste deprisa y recupera ese aspecto impecable que lucía millones de años atrás. Poco después sale de la instalación con el trío y queda cegado al instante por el sol intenso sobre el horizonte. La verdad, no esperaba un paisaje tan vibrante. La vista ante él es sencillamente magnífica, un contraste brutal con el páramo apocalíptico que conoció antes, y los niños ya emprenden el camino de regreso al asentamiento, exigiendo que su dios guardián los siga. Nuestro chico, en cambio, está demasiado ocupado intentando averiguar exactamente con qué clase de especie se enfrenta. Al fin y al cabo, la humanidad técnicamente ya debería ser fósil, y esos humanoides con rasgos animales tienen que ser el resultado de millones de años de evolución mezclados con la interferencia continua de nanomáquinas. No solo eso, estos tipos hablan exactamente el mismo idioma que usaban los humanos hace eones, lo que sugiere con fuerza que se separaron de la misma raíz. Él se presenta como Jin Shedu y pide que solo le llamen Jin. A cambio, la chica con orejas de cabra se presenta como Hakama Phil, el tipo con pinta de koala es Dampo y la chica gato a su lado es Shandy. Hakama decide dejar las cortesías para más tarde y empieza a arrastrar a Jin, explicando que su aldea está justo a la vuelta de la esquina. Está desesperada por llevar a su nuevo dios guardián a casa para que ahuyente a los invasores, pero trágicamente al llegar, la aldea ya ha sido saqueada y varios asentamientos están completamente envueltos en llamas. Shandy pierde los estribos en el lugar de la catástrofe y sale despavorida a buscar a su madre. Mientras inspeccionan los daños, Jin se toma un momento para contemplar lo grave de la situación y nota al instante lo endebles que son las fortificaciones del pueblo. Tanto las murallas como las casas están hechas de madera corriente. Ese detalle por sí solo deja claro que esta nueva civilización está tecnológicamente muy por detrás de la era humana que él recuerda. Adentrándose más, Jin ve a una mujer luchando contra un monstruo extraño. Con solo un vistazo se aprecia que apenas puede defenderse, y pronto se da cuenta de que la criatura es idéntica a los corruptores de millones de años atrás. Además, los corruptores supervivientes no son lo único raro. La pequeña Hakama aparentemente domina una técnica mágica que la hace brillar físicamente, aunque al final su intervención resulta innecesaria. Jin se lanza hacia adelante y deja al monstruo noqueado de un solo y demoledor patadón. Rápido, recoge a la mujer mayor herida en brazos y sale disparado de la zona de peligro, dejando a la pequeña Hakama la entrada libre para rematar. Canalizando su magia, desata una pequeña bola de fuego que tiene un golpe demoledor, dejando oficialmente a la criatura fuera de combate. Al observar al animal muerto, Jin confirma su teoría. Las nanomáquinas atmosféricas sí han despojado a estos monstruos de sus legendarias habilidades curativas. Lo que no entiende, sin embargo, es cómo una chica del lugar pudo manejar esas mismas nanomáquinas. Su hipótesis informada es que esa gente extrae partículas de nanomáquinas directamente de la atmósfera y las canaliza en hechizos ofensivos, tal como él lo hace. El gran inconveniente es que históricamente solo los humanos puros eran capaces de manipular esa tecnología. Se lo dice directamente a la mujer que acaba de salvar, preguntándose si todo el mundo en esta época posee semejante magia. Ella no está del todo segura de a qué se refiere, pero aclara que solo un puñado selecto puede realmente manejar esa habilidad. En su cultura se cree que solo los bendecidos con poderes divinos tienen el privilegio de usar esa magia. En su pueblo en particular no hay más de 4 personas con esa distinción. A Jin no le cuesta mucho atar cabos. Poderes divinos es su manera primitiva de explicar la manipulación de nanomáquinas. Hakama corre hacia la mujer mayor, que resulta ser su abuela, y pregunta con angustia por los demás aldeanos, solo para enterarse de que ya han evacuado. La noticia les provoca un gran alivio, aunque la abuela está muy preocupada de que los niños hayan regresado al pueblo peligroso en vez de evacuar con todos. Al fin y al cabo, la bestia que acaban de enfrentar era apenas una larva comparada con el monstruo adulto que ahora siembra el terror. De pronto, una voz sensata atraviesa la tensión y le asegura a la anciana que no hay nada de qué preocuparse. Ese invasor gigante del que hablaba, el recién llegado afirma con total confianza que puede matarlo él solo. La abuela, al ver esos rostros conocidos de vuelta en la zona de guerra, se queda en shock y pregunta al hombre por los demás habitantes. El guerrero de pelo azul confirma que el resto de los civiles llegó sano y salvo al refugio. Resulta que el hombre mayor que acompaña a ese tipo es en realidad el padre de Hakama, y ambos tienen un reencuentro muy emotivo. Naturalmente, exige saber a dónde se escapó. La niña admite honestamente que fue directamente a la puerta sellada, para absoluto asombro de la abuela, que está furiosa porque Hakama se internó en ese territorio maldito. Según la leyenda local, el dominio tras esa puerta pertenece al dios guardián del pueblo. Como la pequeña Hakama se sintió amenazada por la invasión de monstruos, dice que fue a pedir ayuda a la deidad, y orgullosa apunta que el mismo dios de sus leyendas está justo a su lado.
Lógicamente, la abuela se muestra muy escéptica y se niega a reconocer a ese joven desconocido como su protector divino. Peor aún, por su aspecto asumen que el chico pertenece a una especie inferior, así que la idea de darle un título sagrado les resulta ridícula. Interviene la pequeña Shandy para convencer a su hermano de pelo azul de que Jin es de verdad el auténtico protector. Él, muy prejuicioso, la descarta rápido, señalando las orejas humanas y corrientes de Jin. En su sociedad, cualquiera que no herede rasgos animales distintivos se clasifica como un ser inferior. Según él, su hermanita está viviendo un gigantesco malentendido ingenuo. Aún así, la niña se mantiene firme y revela con orgullo que ese hombre derrotó sin problema al invasor que los perseguía. Sin inmutarse, su hermano lo desprecia y presume que él podría cargarse a un invasor igual de fácil. Volviendo su atención a nuestro héroe, que ya parece exhausto de tanta tontería, el guerrero de pelo azul amenaza al intruso y le ordena abandonar el pueblo de inmediato porque no tienen lugar para un ser de sangre inferior. El bocazas pasa junto a Jin sin hacerle caso y sigue parloteando. Está tan lleno de sí mismo que se ofrece voluntario para la temeraria tarea de matar al gigante invasor él solo. Por cierto, ese arrogante de pelo azul se llama Sars. La abuela se alarma por la imprudente decisión de Sars y vuelve a mirar a Jin. Aunque todavía le importa un bledo quien sea, admite que sería de muy mala educación no darle las gracias de verdad por salvarle la vida. Tras dar las gracias, pide un último favor, que escolten a los niños de vuelta a la seguridad del refugio mientras ella va a asegurarse de que Sars no vaya a desperdiciar su vida por pura arrogancia. Como era de esperar, el chaval se niega rotundamente a obedecer, le han cuestionado su orgullo y no piensa quedarse quieto a que lo pisoteen. Decide dejar claro que no es un espectador inútil y desde luego no una especie inferior. La escena, con justicia, se traslada al lago cercano, que ahora alberga a la grotesca criatura gigantesca. Sars por fin aparece y ni siquiera pestañea antes de colocarse en postura de combate. Con la lanza y el cuerpo cargados de un trueno crepitante, casi como el de Zeus, ejecuta un sprint fulminante hacia la bestia. Para contraatacar, la vil criatura usa literalmente a sus crías como proyectiles. Por suerte, esas larvas viscosas y sin cuidar son blancos fáciles para la lanza electrificada de Sar. Con el paso libre, Sars aprovecha y salta alto para asestar un tajo devastador directamente en la cara del desgraciado. El monstruo chilla de pura agonía. Claro, todos sabemos que no puede ser tan fácil, y así está. Para completo desaliento de Sar, la profunda herida comienza a regenerarse al instante. El shock paraliza al guerrero de pelo azul, dejándolo totalmente expuesto a un contraataque mortal que no puede esquivar, pero tal como se esperaba, Jin interviene en el último segundo y bloquea el golpe enorme sin esfuerzo, como si nada. Sars, el necio arrogante que creía inamovible, recibe de golpe una dura lección de realidad, y esto apenas empieza. El monstruo retrocede y lanza otro ataque con el doble de fuerza, pero el tipo ni siquiera le da oportunidad de balancearse. Con un simple chasquido de dedos, Jin abre un agujero limpio en la carne del monstruo. El petulante solo puede mirar boquiabierto ante el espectáculo. Poco después, el resto del grupo corre hacia la orilla. Ni han terminado de recuperar el aliento tras la loca carrera cuando se quedan boquiabiertos otra vez, viendo a nuestro chico detener al monstruo colosal con una sola mano mientras la criatura sigue aplicando una fuerza inmensa. Jin empieza a aburrirse de verdad del intercambio. Para terminar cuanto antes agarra a Sars por la cintura y se aparta de un salto. Cuando la cámara se aleja, vemos al monstruo enorme atravesado por la energía de Jin de punta a punta. Sars argumenta frenético que los ataques llamativos no sirven si el monstruo puede regenerarse infinitamente. Por suerte, Jin ya había previsto esa variable exacta. Aquí entran las nanomáquinas, neutralizando la regeneración celular del monstruo. El daño que Sars causó antes fue bastante considerable, pero el corte fue demasiado poco profundo para sobrecargar el factor curativo de la criatura. Ahora Sars está al borde del colapso mental al procesar la posibilidad de que este tipo inferior pueda ser su dios guardián. Con cierta guasa, Jin niega rápidamente tener raíces divinas que le den derecho a un título tan grandioso. Lo que sí sabe es que su existencia tiene un único propósito: proteger a la gente del futuro y masacrar a los monstruos delante de él. Enfurecida, la bestia gruñe y sacude su enorme cola tratando de aplastar al héroe ágil que se le escurre como agua. Tras concebir una estrategia ganadora, Jin inmoviliza por completo a la criatura, atrapándola en densos cristales de hielo amarillos. Mientras carga un golpe crítico que promete pulverizar a la bestia, por fin se presenta como toca. Se declara un monstruo nacido directamente de la propia y trágica estupidez humana. Es una reliquia que ha sobrevivido 100 millones de años de sueño, el arma destinada a limpiar la tierra de esta horrenda amenaza. Sars no entiende ni de qué demonios está hablando.
pero lo único que le importa es si Jin puede cumplir lo que promete. Por supuesto que Jin puede, al fin y al cabo es la culminación literal de incontables y brutales experimentos trágicos, un arma preparada más allá de la imaginación, nacida de la sangrienta historia de la humanidad. Es el primer, el último y el único humano verdadero que queda en este mundo. Con su presentación terminada, Jin desata un ataque de energía tan cegador que el monstruo queda incinerado al instante. El haz es tan insondablemente poderoso que atraviesa la atmósfera terrestre y perfora el vacío del espacio, garantizando que ese desgraciado jamás vuelva a regenerarse. Con el monstruo definitivamente muerto y hecho polvo, Sars pierde por completo las ganas de hablar, con su arrogancia inflada de vuelta en toda la cara. Mientras tanto, fuera de la vista del grupo, alguien parece vigilar muy de cerca a nuestro chico desde los arbustos. Una misteriosa mujer enviada originalmente solo para espiar al nuevo tipo de invasor reportado en el lago, que jamás imaginó tener la suerte de presenciar otro tipo de monstruo en acción. Para ella, ni siquiera los altos mandos de élite de los caballeros sagrados en la capital se atreverían a ir solos contra una amenaza tan colosal. Sin embargo, este joven desconocido lo hizo parecer coser y cantar. La espía está tan entusiasmada que literalmente no puede contener las ganas de contar todo lo que acaba de presenciar a su gremio. Más tarde ese mismo día, Jin por fin escucha el mensaje holográfico de hace millones de años que su amigo Kagura le dejó. Su amigo digital empieza reconociendo que deben haber pasado millones de años para cuando Jin finalmente vea esto, y por ese enorme salto temporal, Kagura se pregunta con angustia cómo será el futuro de la Tierra y si el planeta realmente se ha curado. Desde el primer momento da la mala noticia, los corruptores malvados nunca desaparecerán por completo aunque el mundo se recupere drásticamente, y la verdad es que eso ya resulta evidente. Jin acaba de pelear contra uno hace nada. Kagura revela que mientras Jin estaba en hibernación profunda, él mismo entraba periódicamente en sueño frío solo para observar los cambios graduales que ocurrían en todo el planeta. Gracias a la restauración ambiental, el número total de corruptores iba decreciendo constantemente. Desgraciadamente, a medida que el ecosistema cambiaba, los corruptores evolucionaron con él, y esa adaptación dejó claro que el mundo nunca podría librarse por completo de la amenaza. Para contrarrestarla, Kagura explica que editó genéticamente a las nuevas formas de vida emergentes, dotándolas de la capacidad de resistir a los corruptores en vez de caer víctimas. Además, Kagura revela que dejó un potenciador enorme específicamente para nuestro chico. Esa ominosa jeringa llena de líquido verde brillante es exactamente lo que Jin necesita inyectarse en las venas. Al hacerlo, el cuerpo de Jin empieza a chisporrotear y a irradiar energía arcana. El suero le otorga compatibilidad total con las nanomáquinas, y cuando la integración termine, Jin podrá generar objetos físicos mediante la transformación de las nanomáquinas. Lo mejor, esta mejora es solo la punta del iceberg. Su viejo amigo cuenta que ha escondido potenciadores similares por todo el mundo y no los dejó en un solo lugar por si los corruptors destruían una instalación y borraban todo de golpe. Además, esta búsqueda obligará a Jin a viajar por el globo y a ver con sus propios ojos la magnificencia del nuevo mundo. Kagura admite que desconoce qué amenazas serán los Corruptors en esta era lejana, pero tiene claro que el futuro es mucho más brillante que la desoladora realidad apocalíptica que dejaron atrás. A medida que avanza el mensaje, la proyección holográfica muestra cuánto envejeció el pobre científico. Es un instante agridulce porque Kagura expresa una profunda tristeza al saber que nunca podrá presenciar este mundo restaurado. Tras pasar oficialmente la antorcha y entregarle a Jin las responsabilidades del futuro, el mensaje concluye. Justo entonces llegan Hakama y el resto del grupo, buscándolo activamente en busca de su supuesto dios guardián. Ella y el tipo koala, Danpo, han venido a arrastrarlo de vuelta al pueblo porque todo el asentamiento lo espera con ansias, y mientras regresan los atentos ojos de Jin, alcanzan a ver una llave de acceso de un centro de investigación colgando del cuello de Hakama. Intrigado, pregunta por el colgante, queriendo saber cómo lo consiguió. Hakama explica que hace mucho tiempo una persona extraordinaria dijo a sus antepasados que lo transmitieran como amuleto protector de generación en generación. La leyenda decía que si un peligro inminente amenazaba la aldea, esa misma llave invocaría al dios guardián para protegerlos. Al oírlo, Jin se conmueve profundamente. Está encantado de que su amigo haya hecho tanto por él y se siente sinceramente en deuda con Kagura. De vuelta en el centro del pueblo, ya hay una fiesta en toda regla. Mientras todos comen y beben a mandíbula batiente, los niños por fin vuelven a poner a su guardián en el centro de atención, aunque el ambiente cambia cuando los adultos empiezan a chismear al ver a una criatura de una especie inferior,
Para sus mentes cerradas no tiene sentido que un ser biológicamente ordinario ostente el legendario título de Dios Guardián. Justo cuando están dudando en voz alta del potencial del chico, Sars se levanta de repente y les planta cara, montando una bronca por atreverse a señalar a su salvador. Incluso llega a repartir unos puñetazos bien merecidos. Al fin y al cabo, esos hipócritas fueron los mismos cobardes que salieron por patas en cuanto apareció el peligro, y viendo ese tira y afloja, Hakama y Danpo casi pueden oler la hipocresía que emana de Sars. Al fin y al cabo, él fue literalmente el primero en burlarse y dudar con vehemencia de la fuerza de Jin apenas unas horas antes. La abuela del pueblo se adelanta para hablarle en persona y, sintiéndose profundamente en deuda, intenta expresar su más sincero agradecimiento en nombre de toda la comunidad. La realidad es que si no hubiera sido por su intervención a tiempo, ninguno de ellos estaría allí ahora. El pueblo se habría reducido a cenizas y él, como siempre, resta importancia a los halagos, insistiendo en que solo hacía su trabajo. Aún así, sabe que no lo dejarán marchar sin ofrecerle algo a cambio como muestra de buena voluntad. En lugar de pedir riquezas materiales, solicita algo mucho más valioso: información. Jin quiere un informe detallado sobre el estado actual del mundo. Por desgracia, un puñado de aldeanos aislados no están capacitados para responder una pregunta geopolítica tan compleja, y para conseguir las respuestas le recomiendan con insistencia visitar la capital real donde reside el rey de Cremosia. Como en la capital se reúnen personas de todos los ámbitos, es un enorme centro de asuntos mundiales e información vital. Cuentan que mercaderes de su propia aldea, Kodama, viajan con frecuencia hasta allí para vender productos especiales hechos con hilo del gusano de madera. Aunque el camino a la capital es notoriamente largo y traicionero, la abuela piensa que Jin estará perfectamente bien, ya que obviamente no es un tipo cualquiera. Incluso encomienda a Hakama que sea su guía oficial y sugiere que Jin la lleve con él, porque ella ya pensaba ir a la capital real de todos modos. Como Hakama es una de las pocas que puede empuñar poderes divinos, quiere matricularse en la prestigiosa academia dedicada a formar usuarios de magia. Jin se sorprende de verdad al descubrir que en esta era todavía existen instituciones educativas formales. De repente queda claro que nuestro chico se ha ganado una admiradora muy ruidosa y muy leal. Sars se ofrece entusiasmado como guardaespaldas personal del dios guardián durante el viaje, pero la anciana lo frena de inmediato, recordándole a Sars que literalmente no tiene ningún motivo para visitar la capital. Sin embargo, Sars presume en voz alta que sí tiene un motivo. Planea unirse a la estimada Orden de Caballeros Sagrados. La abuela, no obstante, sabe que eso es pura ilusión y señala sin piedad que Sars ni siquiera consiguió entrar en la Academia Básica, así que meterse en la Orden de Caballeros de Élite es una quimera. Eso toma a Jin por sorpresa. Al considerar a Sars como un portador de poder divino, él suponía que el tipo atravesaría el proceso de admisión sin problemas. Hakama le aclara la trampa. Hay un examen escrito obligatorio para filtrar a los idiotas, y Sars fue tristemente víctima de su propia estupidez. Bromas aparte, Jin se siente cada vez más intrigado por esa clase de élite llamada Caballeros Sagrados. Y hablando de eso, la escena cambia del pueblo a un caballero fuertemente armado. Queda visiblemente atónito al enterarse de que el gigante invasor que aterrorizaba la región de la aldea Kodama ya ha sido completamente aniquilado. Quien suelta esa tremenda noticia es la misma espía que observó toda la batalla del lago desde los arbustos. El caballero exige que ella confirme los hechos una vez más y la chica corrobora su historia sin dudar ni un instante. El caballero sagrado queda absolutamente incrédulo. Hasta hoy no habría imaginado que alguien fuera de su orden pudiera, por sí solo, derrotar a un monstruo de ese calibre. En plena sesión de informe, un corrompido intenta emboscar a la espía y salta sobre su espalda descubierta. El caballero reacciona con velocidad cegadora, desenfunda y parte al monstruo en dos con un solo tajo. En vez de regresar a la seguridad del reino, el caballero toma una decisión audaz. La curiosidad lo puede y decide rastrear y conocer en persona al misterioso hombre que acabó tan fácilmente con una bestia tan enorme. Shin despierta en una mañana preciosa, saboreando el aire y aún sin creer que pueda gozar de un paisaje así. Le pesa que su querida amiga Kagura no lo comparta. Uno de los niños le trae la ropa y le insiste, como a un dios guardián, que se la ponga. En la siguiente escena, nuestro muchacho está en las afueras del pueblo. La abuela de Hakama le exige cumplir bien con su deber de guía, mientras Sars pone caras de frustración por no ser él quien guíe a Jin. Jan se interesa especialmente por el tipo y hasta elogia los movimientos de Sars, asegurándole que le esperará en la capital real. El comentario convierte a Sars en una fan histérica, deseando lo mejor al dios guardián y que cuide de Hakama. Le recuerdan a Hakama que tenga cuidado y con eso empieza su viaje. El bajito y el hombre alto caminan juntos, cruzando paisajes preciosos. Ella le muestra el entorno y al montar el campamento, Jin pregunta cuán lejos está la capital. Al parecer son 4 días más a pie, no tan lejos como pensaba, pero ella está muy curiosa por su historia y por qué quiere recorrer el mundo. Él se niega a contar y dice que es un secreto. En el fondo, este Gojo sabe, por la vaga descripción de Kagura, que los corrompedores siguen vivos y hasta ha topado con algunos en esta época.
Su tasa de reproducción habitual solo se da en entornos destruidos y contaminados, justo lo opuesto a este lugar, lo que indica que algo o alguien está alterando el equilibrio tras bambalinas y merece una investigación. Hakama se asusta al verlo tan serio y perdido en sus pensamientos. Él se disculpa por abstraerse. Jin entiende una cosa: esta era no está totalmente dominada por las criaturas corrompidas. Hay señales claras de supervivencia por todas partes. Su primer objetivo es investigar a la gente de esta era y luego ocuparse de los corruptores. Investigar a los monstruos no es tan difícil, puede hacerlo personalmente y a su ritmo. Además, Bro quiere un cambio inmediato y pide a Hakama que deje de llamarlo Dios Guardián. Ella le tiene demasiado respeto y él le insiste que simplemente lo llame Jin. El sonido de un caballo galopando llama la atención de ambos. Ha llegado un caballero sagrado con su equipo pidiendo hablar un momento con nuestro dúo. El tipo parece el típico príncipe encantador, pero a Jin no le importa y aún así pregunta quién es. Perteneciente a la Orden de Caballeros Sagrados, el capitán de la séptima división se presenta como Argus Sultan. El concepto de caballero sagrado todavía es nuevo para nuestro chico, que se pregunta si estos son los seres interesantes que mencionaron los aldeanos. En el grupo de Argus, una caballera caprichosa hace un berrinche y le grita al plebeyo por ignorar a su líder y negarse a levantarse. Incluso le dice a su capitán que esos dos deben ser los culpables, hasta que Argus le pide que se contenga. Karina se queja en el fondo, mientras el caballero ahora trata a Jin con más respeto. Nuestro chico solo tenía curiosidad por lo que dijo Karina antes, pero el caballero lo despacha como si ella solo hubiera sido grosera. Argus cambia de tema y pregunta la identidad del hombre, de dónde viene y a dónde se dirige. Hakama dice que pertenecen a la aldea Kodama y que van rumbo a la capital real. Karina toma eso como confirmación y, subida en su pedestal, acusa a los dos de ser una especie inferior. De hecho, monta todo un exposé pretencioso, fingiendo ser un genio de 3000 de coeficiente por descubrir seres inferiores de la aldea Kodama. Jin queda fascinado por los avances de este mundo al oír que existen registros de nacimiento, pero Argus interviene otra vez y corta a Karina por hacer suposiciones temerarias. De hecho, puede ver que la niña Hakama viste ropas especiales de Kodama, apreciadas incluso en la capital por su calidad. Los niños de la aldea no llevan ese tipo de ropa real, lo que confirma que vienen del pueblo y deja a Karina en ridículo otra vez. Aunque está seguro de la niña, Argus desenvaina la espada y apunta al hombre frente a él, declarando que es distinto a los demás. Además, ni siquiera ha visto su ropa, lo que plantea de dónde viene y eso lo hace sospechoso. El caballero santo cuenta que muchos bandidos asolan el camino entre la aldea Kodama y la capital. Puede que ese tipo sea uno de esos que trafican con niños, y Hakama esté en el ajo fingiendo ser inofensiva. La niña intenta negar, pero nadie le cree ni una palabra. Sin pensarlo, Hakama carga un ataque y acaba acorralada, con varias espadas mágicas clavándosele desde todos lados. Ella recibe el elogio del caballero por tener poder divino, mientras nuestro chico queda impresionado por la fuerza de un caballero santo. Argus es poderoso, Jin lo ve al instante, y ya con verdadera autoridad exige que expliquen de dónde viene ese hombre. Esa información decidirá si dejan vivir a nuestro chico o no, y al oírlo, Jin le lanza una mirada asesina. La tensión se corta con cuchillo, pero al final Bro decide no dejarse llevar y solo resopla que viene de la aldea Kodama. Karina salta para llamarlo mentiroso a la cara, pero Argus acepta la explicación de buen grado y guarda su arma. Un giro impactante, sobre todo cuando el tipo estaba a punto de soltar amenazas de muerte. El caballero percibe que no miente mientras Hakama proclama oficialmente a Jin como el dios guardián del pueblo. La idea fascina al caballero, pero no le da mayor importancia y se da la vuelta para marcharse. Sube de nuevo a su caballo y se disculpa por su grosería. Argus en realidad solo hacía su trabajo, y el capitán entiende que se verán en la capital real más adelante. Incluso les ofrece que lo busquen si se meten en problemas. Dicho esto, se apresura a irse, dejando en ridículo a Corina, que quería que pasara algo serio por alguna razón. Hasta Jin mira desconcertado ante la necesidad enfermiza de drama de esta mujer, y en la siguiente escena vemos al grupo rumbo a su próximo destino. Karina se esfuerza por justificarse sin motivo, señalando que Jin es sospechoso y que no debieron dejar escapar a esa especie inferior. La frase se le atraganta, y Argus se burla de la chica por no saber cuál de los dos es verdaderamente la especie inferior. Confirmando sus pensamientos, Ria también está de acuerdo, para estupefacción de Karina. De hecho, subraya la brecha casi divina que había entre ellos y el hombre al que se enfrentaban. Argus intentó mover ficha 3 veces en una ocasión, pero su resolución ni siquiera le permitió eso. Podía intuir que Jin, con la mano en el bolsillo, iba a actuar de inmediato y lo contrarrestó antes de que hiciera el movimiento. No sé ni qué demonios significa eso, pero bien por nuestro protagonista. Por cierto, Argus intentó usar poder divino y, frente a Jin, ese poder ni siquiera se activó, dejando a Karina aterrada. La misma jugada que empleó contra Hakama para acorralarla no funcionó con él. Ria intentó lo mismo y también falló, lo que deja claro que su fuerza y la de un monstruo como Jin están en ligas distintas.
Un logro así, incluso para Argus, solo podría hacerlo a lo sumo el comandante supremo de la Orden de Caballeros. Rhea y Karina se burlan, y la tonta de la chica no tenía idea de lo superadas que estaban. El príncipe encantador insiste en que acaban de encontrarse con un monstruo, una anomalía distinta al resto, y que está bien si Karina cometió un error porque es nueva en la unidad. En cuanto al que mató al invasor de la aldea Kodama, Argus sospecha que es el mismo tipo. Karina piensa que la situación es peligrosa, pero su capitán, más sensato, opina que es arriesgado atacar sin información. Además, cree que Jin está bastante tranquilo por ser tan pasivo, y ahora su objetivo es volver a la capital real porque su intervención ya no es necesaria. Lo último de lo que hablan es avisar al gremio sobre la situación de los bandidos, y en los pensamientos de Argus queda cierto distanciamiento con ese guardián de la aldea Kadama. Si ese hombre pudiera ser su aliado, podría resolver muchísimos problemas que su país sufre. En la siguiente escena, nuestro chico vuelve a la carretera con Hakama, comentando cómo se toparon con alguien interesante el otro día. Se pregunta si todos los caballeros sagrados son tan fuertes como ese, pero Hakama aclara que Argus fue excepcional. Incluso dentro de la Orden de Caballeros, solo los mejores de los mejores son llamados caballeros sagrados y destinados a ser líderes. Argus está en la cima de su liga, y ella hasta hace el gesto de lo rápido que activó su arte espiritual el otro día, un término que al chico le suena desconocido. Al parecer, en la era actual pedir prestado el poder de los espíritus se llama poder divino, y las técnicas para cultivarlo son básicamente métodos o artes espirituales. En otras palabras, las nanomáquinas de Kagura y Jin las están tratando como espíritus, algo que no alcanzan a comprender. Sabe que deben parecer una fantasía muy distorsionada para esta época, pero no puede evitar recordar la furia de Corina hacia los seres inferiores. Jin despierta su curiosidad con ese término y va aprendiendo que en la era actual existen varias razas distintas. También hay razas que parecen insectos o peces, y según las palabras de su abuela, cierto linaje podría incluso vivir en el agua o en regiones concretas por sí solo. Eso cambió con el tiempo porque las criaturas evolucionaron para adaptarse. La idea fascina a Jin. Enseguida reflexiona que quizá algunos supervivientes humanos fueron la chispa que inició un ciclo evolutivo que se manifestó 100 millones de años después. No quiere darle demasiadas vueltas a esa gran suposición. En cambio, Jin piensa que la gente que no cambió ni se adaptó básicamente acabó convertida en ganado al que llaman especies inferiores. Como no pueden adaptarse, los ven como los últimos de la cadena, débiles, y su sociedad los trata como unos don nadie, y hasta los vende como esclavos. La existencia de la esclavitud en esta era le inquieta al chico, pero Hakama se mantiene firme en su opinión. Afirma con claridad que apenas hay diferencia entre ellos y los seres inferiores, y no entiende por qué la gente desprecia a otros solo por ser distintos. Cada persona es rara a su manera, y al oírla, Jin queda impresionado con el carácter de la niña. Mientras conversan, aparece alguien frente a ellos, hecho polvo y maltrecho, y el crío se desploma en la carretera pidiendo ayuda, con Hakama corriendo a socorrerlo. Jin observa al crío con atención y se da cuenta de que no tiene rasgos animales por ningún lado, así que es humano. Está cubierto de moretones de la cabeza a los pies, y esas heridas no son de un accidente cualquiera. Hakama hace todo lo posible por levantar a la niña mientras Jin activa sus poderes para ayudar a curarla. En vez de agradecer, el crío deja la farsa y saca una cuchilla, apuntando al cuello de Hakama y amenazando con matarla si se mueve un centímetro. La situación resultó muy distinta a lo que el chico imaginaba. Ahora sabe con certeza que lo tendieron desde el principio y escanea el entorno en busca de los que hay cerca. Un hombre se materializa de la nada alabando a Poirot por seguir sus órdenes. Esa habilidad se llama camuflaje sigiloso. Funciona gracias a nanomáquinas que absorben la imagen del entorno y la usan para crear una capa de invisibilidad. La única pega es que deja de funcionar al moverse, pero esos tipos la aprovecharon muy bien. El capitán acosa a Jin, llamándolo especie inferior y burlándose de su ropa. Le pregunta otra vez de dónde viene, pero el chico está frío en su racha de silencio y no responde. Hakama grita preocupada por él, mientras el capitán amenaza con matar a la niña si se mueve siquiera un poco. Hakama actúa de nuevo y activa su habilidad, pero el chico le ruge que pare en seco. No quiere que ella use ese poder contra la gente. Deja claro que es peligroso. La niña no sabe qué hacer, mientras el capitán bandido se lo está pasando en grande al descubrir que la chica también tiene poderes divinos. Le preguntan a Jin si él también puede manejar esa fuerza, pero el tipo está de cachondeo y se hace el misterioso. El cabreado bruto le da una patada y le recuerda a la especie inferior que se quede en su sitio. El capitán se cabrea con su subordinado por intentar dañar la mercancía, aunque tampoco esperan sacar mucho dinero con ella, ni conciben que Jin tenga poder divino, a lo sumo parece un ser inferior. Y Hakama empieza a entender que son los bandidos y traficantes de esclavos de los que Argus les advirtió. El líder de los bandidos activa un hechizo propio para encargarse de la chica primero, mientras Hakama teme por su vida, pensando que así las van a raptar y vender como esclavas. En la siguiente escena, de forma hilarante, Jin la despierta de su sueño de belleza.
El tipo está sin camiseta porque esos tontos le robaron literalmente todo su estilo y solo le dejaron los calzoncillos. Hakama parece estar bien, pero de verdad quiere saber dónde demonios están. Parece una especie de instalación de contención donde mantienen a los demás esclavos. Jin explica que es el escondite de los bandidos, señalando incluso a los que fueron capturados antes que ellas. Todos esos tipos parecen hechos polvo, la mayoría son especies inferiores. Es una escena sombría, pero hilarantemente, a Hakama le intriga más porque ese tipo tiene el pecho tan al descubierto. Jin explica que le quitaron todo por parecer raro, pero ella está alucinada de lo seguro que se muestra este hombre sin ropa. Al parecer, la apariencia es lo que más cómoda le resulta a Jin, pero aparte de eso, lo que más le intriga es por qué no contraatacó en ese mismo momento. Con su poder casi divino, podría haberlos borrado de un solo golpe. Antes de que pudiera responder, envían a Poirot a la habitación a desayunar. Al verlas despiertas, les ofrece de comer. Hakama está cabreada, pero a Poi no le importa que la odien. Nunca esperó ser perdonada. La chica inocente se enfada, pero Jin deja helada a la de pelo azul al llamarla bondadosa. La víctima fingida se queda en shock, pero Jin cuenta que la gente mala ni siquiera se plantea si otros los odian o si merecen perdón. Que Poirot piense en eso ya basta para concluir que es buena. En fin, el tipo en ropa interior termina con sus posturas de yoga y pasa al tema serio. Agarra las rejas al más puro estilo del tío Hiro y, literalmente, las dobla para hacerse un hueco. Poirot se queda boquiabierta por lo que acaba de ver. En verdad, Jin llevaba todo ese tiempo esperándola para hablar a solas. La de pelo azul no entiende el motivo, pero Jin ya intuye que la tienen chantajeada para trabajar porque alguien a quien quiere está preso por aquí. Poirot está aterrada de lo clavado que ha acertado el tipo. Él incluso le cura las heridas, aclarando que solo se dejó engañar porque sabía que las lesiones de la chica eran reales. Los criminales no suelen dejar a sus propios aliados al borde de la muerte. Así supo al instante que Poirot estaba siendo chantajeada y obligada a trabajar. Las palabras de Jin le produjeron una culpa tremenda y acabó confesando que su hermanito fue capturado por esos 6 cabrones. La amenazan constantemente con vender al niño fuera del país si se resiste, diciéndole que jamás lo volverá a ver. Poi se derrumba en llanto, contando que incluso sus padres fueron masacrados por esos bastardos, y que su hermano es lo único que le queda. Con solo escuchar su versión, ese hombre se pone en marcha como ningún otro. Jin entra en una rabia literal, y Hakama por fin entiende por qué se dejó capturar así. Su objetivo siempre fue salvar a esa gente, aunque sabe que los villanos son tercos y un verdadero dolor de cabeza. Si dejas escapar aunque sea uno, luego es un desastre porque recuperan fuerzas y vuelven a armar lío. En resumen, el tipo quiere aplastar a estas cucarachas y empieza dándole una paliza a ese peludo con una patada por la espalda. Con el camino abierto, Gogo Satoru piensa despedazarlos. Jin entiende la psicología de los villanos como nadie y lo vemos cuando retrocedemos 100 millones de años, cuando la humanidad tocó su esplendor tecnológico. El muchacho entonces estaba destrozado y sin nada. Al principio admiraba la justicia, pero vino una conclusión más inquietante. Todo mundo que necesita justicia está lleno de gente mala, dispuesta a cazarte. Llevar una vida normal es para envidiar, pero en el entorno donde creció nunca tuvo la paz que quería. Cuando alguien se metía con él, Jin los aplastaba con su poder, les rompía huesos y los eliminó con los años. Se cargó a los malos allá donde iba, aplastando a quien alterara la paz, hasta que un día apareció un hombre con otra idea, que Jin había nacido en el mundo equivocado. Eso nos devuelve al presente. Nuestro chico avanza como un machote para encarar a los perdedores con montones de cuerpos a sus espaldas. Al tipo solo le importa subir su contador de bajas, y sin responder, lanza a uno de los suyos contra los matones. En cuanto uno lo atrapa, el chico entra con una patada relámpago y aniquila al otro. Su compañero queda horrorizado porque Jin manda a ese tipo contra la pared dejando un cráter, como un maldito monstruo que no sabe parar. Aterrorizado, el tipo intenta huir, pero es inútil. Solo sus gritos agonizantes llegan a los cautivos del nivel inferior, y Poi nota que vienen de los demás y empieza a preguntarse quién demonios es Jin. Hakama suelta con calma que este tipo es un dios ambulante y que no tienen de qué preocuparse, él lo arreglará todo. Ahora deben seguir sus órdenes y salir afuera, aunque a Poi le da pavor que los vayan a salvar. El jefe de los bandidos no es precisamente fácil de vencer, aunque tenga talento para una poderosa magia divina. En un duelo de fuerza bruta, cuesta imaginar a alguien tumbando a ese tipo, pero mientras Poirot se pierde en esos pensamientos inútiles, nuestro chico ya tiene al hombre temblando de rodillas. El jefe le suplica a Jin que pare, ofreciéndole fajos de dinero e incluso proponiendo esclavos. Por cierto, el hermano de Poirot está encerrado en esta sala, y a Jin le repugna siquiera la idea de que le ofrezcan esclavos. Mata a otro delante del jefe, mientras el líder bandido se pregunta qué diablos está pasando. Ni siquiera sus artes espirituales parecen activarse ante los poderes divinos de este hombre.
nombre, y lo más inquietante es por qué Jin ha ganado tanto poder. Hilarante, nuestro chico llama a ese payaso un villano a medio hacer, porque los verdaderos al menos tienen la dignidad de huir cuando están superados. Pero el líder bandido y sus secuaces son unos imbéciles condescendientes que se engañan pensando que quizá podrían ganar. Pero en cuanto vislumbran la derrota, empiezan a suplicar. Sinceramente, este repaso verbal es satisfactorio, y siguiendo el consejo de nuestro chico, el líder bandido echa a correr. Va directo al ascensor, tira de la palanca y libera un arma secreta que tenían enjaulada como monstruo. Jin se queda en shock al ver a un corrupto bajo su control. Es una bestia poderosa, comprada para cierto noble. Lo que me molesta es cómo diablos este Schwarzenegger morado no pudo salir de su jaula antes. El líder bandido está más que dispuesto a plantar batalla a Jin, jurando reducirlo todo al caos mientras la criatura lanza su grito de guerra. El primer ataque lo ejecuta el corrupto, que embiste para aplastar a Jin con su ofensiva. El ataque es bloqueado, dejándonos ver a ese tipo masivo en acción. El líder bandido se queda sin palabras ante el poder del trasero de Jin. Bueno, digo, del poder de sus músculos. Y Jin cuenta que literalmente nació con un cuerpo sobrehumano, con fibras musculares órdenes de magnitud por encima de la media. Ahora que le toca golpear, este tipo le da una patada que manda a la criatura atrás y promete desatar aún más fuerza. Suelta una onda tipo Kamehameha como si fuera Goku y pulveriza al monstruo en un solo golpe. Con tanto parloteo, el líder bandido vuelve al punto de partida, de rodillas otra vez. Jin lo mira fijamente, preguntándose qué hará ese miserable ahora, y al quedarse sin opciones, Bro intenta zafarse suplicando que lo perdonen. Pero mi glorioso rey de cabellos blancos le responde con un gancho en la cara, negándole toda piedad. Con el asunto resuelto, recupera su botín de aura y se disculpa con los niños por haberlos hecho esperar. Primero, Bro quiere revisar los documentos para reunir pruebas directas de sus crímenes. Abre un cajón y encuentra un curioso juego de apuntes que a primera vista parece un tesoro, pero no es así. El chaval no tiene ni idea de qué demonios está leyendo, el idioma le es ajeno, así que ni siquiera puede pedir ayuda a Hakama, y aún así, Jin no logra entender por qué esos bandidos estaban usando a los corruptos. Para confirmar sus sospechas, inspecciona los restos desgarrados del monstruo que derrotó. Así, puede acceder a las cámaras de las nanomáquinas flotantes en la sala, y al revisar la semana pasada, da con un metraje que le interesa. Al parecer, cierto noble llegó con el monstruo y se negó a explicar sus intenciones. En vez de eso, les dejó un recadito. Ese villano taimado insinuó que pronto vendría la caída del país. Jin anota ese detalle para más tarde mientras la escena corta a los niños que escaparon del encierro. Puar termina reuniéndose con su hermanito y se abrazan largo y tendido, aliviados de no estar gravemente heridos. Ella se vuelve y llama a Jin un dios, agradeciéndole por todo su esfuerzo, mientras Bro se niega a aceptar ese nombre. Además, le intrigan los uniformes rojos que ahora están capturando a los bandidos. Al parecer son miembros del personal del gremio. De hecho, el hombre de cabellera y barba majestuosas junto a ellos es el maestro del gremio de la ciudad, y ese mismo tipo se acerca a Jin a preguntar si está implicado en el incidente. Nuestro chico confirma su intervención y le suplica a Padrak que se presente formalmente como maestro del gremio y le agradezca por su ayuda. Mira al tipo y se queda atónito de cómo alguien pudo derrotar a tanta gente sin recibir ni un solo golpe. A pesar de aparentar ser de una especie inferior, Padrak nota que este tipo no es cosa de risa. El maestro del gremio cuenta que el incidente dejó un montón de daños y las solicitudes para exterminar bandidos están por las nubes. Eso despierta la curiosidad de Jin. Él cree que cualquier señor haría lo posible por priorizar la captura de los bandidos. El maestro del gremio se ríe y dice que ni siquiera el señor tiene tanta autoridad, que encargarse de los crímenes es deber de los miembros del gremio, los que juraron lealtad al rey. Aunque Lord Champion, el gobernante de la tierra, cometiera delitos, tendrían que informar al rey, aunque suena improbable. Padrak está seguro de su suposición mientras Jin compara la situación con algo de hace 100 millones de años y entiende que un lord equivale a un alcalde y el gremio actúa como la policía. Aún así, Lord Champion no es alguien de fiar. Jin entrega todos los documentos que recuperó de los bandidos, preguntándose si servirán de algo al gremio, y el maestro lee uno para descubrir que, en efecto, es una lista de quienes comerciaron con los bandidos. Gracias a esa lista pueden arrestar a todo el grupo con facilidad. Curioso, Jin pregunta si el nombre del señor de la ciudad también aparece, pero sorprendentemente el de Lord Champion no sale por ningún lado, lo que lo convierte en un villano astuto que esconde sus huellas. Por ahora, Jin no puede hacer mucho. Ha ayudado a liberar a los esclavos y quiere saber qué será de ellos ahora. El maestro del gremio les asegura que se encargarán de devolverlos a sus hogares, siempre que se haya puesto una denuncia por desaparición. Pero los que no tienen eso, por desgracia, no tienen a dónde ir. El sistema es una mierda porque no contempla casos como el de Puar y Nino, que perdieron a sus padres, así que Jin pide un refugio donde puedan quedarse.
Sorprendentemente, en esta época ni siquiera hay un refugio en la ciudad. Padrax solo puede intentar conseguir trabajo para los chicos, pero al estar ambos clasificados como inferiores, eso también será difícil. Los niños están cabizbajos y Jin se decepciona al ver que todo sigue igual en este mundo. No quiere dejar a esos chicos solos aunque no haya trabajo. De pronto se le ocurre una idea y les pregunta si aceptarían trabajar en algún sitio si tuvieran la oportunidad. Puar accede y quiere intentarlo, lo que le recuerda a Jin al caballero dorado Argus, que una vez se ofreció a ayudarles si hacía falta. En la escena siguiente estamos en la capital real, Cromosia, para visitar a Argus. El santo caballero va de regreso cuando de repente siente un escalofrío que aparece de la nada. Al llegar a su residencia, dice al grupo que descansen por el día. Argus regresa a sus aposentos y es recibido por una comitiva de doncellas y mayordomos que le dan la bienvenida con orgullo y pompa. Lo primero que hace es pedir un informe, y por las reacciones de sus sirvientes intuye que algo ha sucedido. El mayordomo pide disculpas por molestar a su señor nada más volver. Mientras tanto, su hermano observa la escena desde arriba con una mirada fulminante. Argus escucha el informe y le entra un dolor de cabeza al instante. La situación es mucho peor de lo que imaginaba. Un invasor parece haber irrumpido en la capital y causado estragos. Para él, lo menos importante es cómo entró, y lo que realmente le preocupa es quién ayudó a guiar a la bestia adentro. Su mejor conjetura es que viene de la Academia Harnisk, un sitio lleno de tipos sospechosos tramando su ruina. En cualquier caso, necesita urgentemente camaradas para controlar lo que ocurre en la capital, y justo entonces, Jin y su grupo reanudan su viaje hacia la ciudad. 3 días pasan volando en la misión de exterminio. Poi empieza a preguntarse si de verdad hay trabajo para seres inferiores como ellos en la capital. Siendo el buen tipo que es, Jin les asegura que saber leer y escribir ya es una ventaja enorme, y anima al chaval a confiar más en sí mismo. Hakama, por su parte, señala a lo lejos y comenta que la capital está cerca. Nuestro chico se queda absolutamente boquiabierto al contemplar la grandiosa belleza de la capital real. Por la tarde ya entran en la ciudad. El lugar bulle de gente por todos lados. Hakama revela que la capital depende de las importaciones, así que aquí hay de todo, incluso la ropa Kodama de la que hablaron. Jin lo encuentra interesante y además nota un montón de mutantes insectoides. Aquí hay una abundancia de razas por estos lares, cada una mostrando cómo evolucionan de modo distinto. Las calles están limpias y la seguridad en la capital es de primera, pero aun con todos esos beneficios hay rincones realmente asquerosos. Jin reflexiona que cada era trae su propio paquete de problemas. Le pregunta a Hakama por el examen de ingreso de la academia y le cuentan que será la semana que viene, así que se quedarán esperando. Aunque una chica rubia, oyéndolos, se pregunta si ese grupo piensa entrar en la Academia Harnisk, sobre todo porque parecen especies inferiores. Llegamos a las habitaciones del hotel donde Hakama y Nino se lanzan sobre las camas cómodas. Por fin pueden dormir en un lugar decente y se cumple el objetivo inicial de Jin de llegar a la capital, lo que le hace preguntarse qué hará ahora, porque aunque sea una era nueva, sigue teniendo que ganarse la vida. Por cierto, Bro recibió una buena suma por acabar con los bandidos, pero sabe que no le va a durar para siempre, y menos con 4 personas que mantener. Además, está el asunto de conseguir empleo para los chicos, y una solución inmediata sería reunirse con Argus. Sin embargo, por ahora no saben dónde está ese tipo, ni qué contactos podrían conducirlos hasta él. Jin baraja varias opciones, dando prioridad a investigar primero a los corruptores, porque sabe que hay gente en esta era que intenta sacar provecho de esas criaturas para sus propios fines. Los corruptores son por naturaleza seres muy peligrosos, así que no se les puede dejar desatendidos. Esta vez se niega a permitir que los vivos vuelvan a enfrentarse a la aniquilación total. De paso, le pregunta a Hakama con tono despreocupado, ¿qué hace la gente del país cuando necesita investigar algo? Al parecer leen libros sobre el tema o consultan a alguien entendido. Los libros salen bastante caros, y en la aldea tuvieron que compartirlos para poder pagarlos. En cambio, la capital real presume de una biblioteca espectacular que facilita mucho la investigación. A Jin le parece bien la idea, porque ahora puede usar esa biblioteca a su favor y buscar pistas sobre el laboratorio que dejó Kagura. En la escena siguiente, Bro está en la recepción, pero la chica lo rechaza abiertamente y le niega el uso de las instalaciones. Como los libros se consideran propiedad nacional sagrada, no permiten la entrada libre a cualquiera. Solo los alumnos de una academia reconocida o los nobles pueden usar ese lugar, lo que complica otra vez la situación para nuestro chico. Hakama le recuerda a Jin en tono cómico que Bro ni siquiera puede leer en su estado actual. Aunque se esfuerza por aprender las letras, le llevará tiempo dominar el idioma. Se rasca la cabeza como si tuviera un examen, mientras 2 tipos encapuchados los vigilan en secreto por la misión. Se acercan a enfrentar a Jin para una simple charla, pero la conversación comienza con un puñetazo. Nuestro chico atrapa el puño por reflejo y, burlón, le comenta lo educado que fue al presentarse. Así mucho por la seguridad de la ciudad cuando atacan así, pero el tipo sigue arrogante y Jin desvía su puño al aire, desviando un potente estallido mágico. El luchador le elogia sus agudos instintos, mientras Poirot no entiende cómo esos tipos usan poder divino en plena zona civil.
Nuestro chico quiere saber qué pasa con esos perdedores y pronto se da cuenta de que han puesto precio por su cabeza. Curiosamente eso le beneficia, aunque los matones amenazan al grupo de Jin para que se larguen de la capital o sufrirán las consecuencias. Jin no cede y reta al tipo a atacarle otra vez, solo para atrapar el puño y estrellarlo contra el suelo duro. Tras darle una lección a uno, se gira hacia el otro que dispara un ataque mágico directo contra él. Jin se niega a esquivar y bloquea el ataque ígneo de frente, haciéndole creer al tipo que lo hirió de verdad, pero del humo surge una mano que lo agarra y lo alza como si no pesara nada. Con tono serio, Jin se burla de su patética debilidad y los desafía, si es que siquiera tienen la voluntad de intentarlo. Bro es realmente el Gojo Satoru de esta historia, y la víctima se pregunta cómo puede una especie de bajo nivel tener tanta fuerza. De repente, la orden de un caballero detiene la pelea. Es Corina, fastidiada por tener que interrumpir su día libre por este lío, y a la chica ni siquiera le importan los atacantes que agredieron a Jin. Solo quiere encerrar a Hakama y a nuestro chico de una vez por todas para gran satisfacción de Jin, provocando una escena que llama la atención de alguien ligado a Argus pese a que ella le está gritando en la cara. Tras romper una pelea en la calle, Karina localiza a Jin y se entusiasma porque cree haber cazado por fin a ese ser inferior que vuelve a causar problemas en la ciudad. Está a punto de darle la charla, pero un demi-humano espectador que estaba cerca se le acerca y reconoce que vio todo lo ocurrido. El espectador le explica que Jin fue en realidad el que recibió el primer ataque y que solo se defendió. Cuando Karina examina los rostros de los agresores, pronto se da cuenta de que son sus habituales inconscientes de menor rango de la Academia Harnisk. Ella espera en silencio que la hermana menor del santo capitán no esté envuelta otra vez en este embrollo. Jin le pregunta a Karina si anda de patrulla y la cuestiona al respecto, señalando que pensaba que ese tipo de tareas las manejaban los miembros del gremio en la ciudad. Karina responde que simplemente estaba cumpliendo su deber caballeresco de mantener el orden mientras se dirigía a una cafetería cercana, y ahora que ha visto personalmente a Jin derrotar con facilidad a varios alumnos fuertes de la academia, empieza a creer que las sospechas previas de su capitán sobre ese supuesto humano inferior podrían ser acertadas. Luego intenta despedirse y le pide a Jin que no vuelva a meterse en líos, pero Jin no la deja marchar tan fácil y aprovecha la ocasión para pedirle que lo escolte para poder conocer a su capitán Argus. Cuando el antiguo humano por fin obtiene audiencia con el capitán Argus de la séptima división, va directo al grano y le solicita que los contrate, recordándole que fue Argus quien antes ofreció su ayuda. Al preguntar a Argus por los muchachos que lo acompañaban, Jin explica que acabó enfrentando a los bandidos que Argus buscaba y logró capturarlos antes de entregarlos al gremio. Argus se inquieta porque le cuesta creer que alguien que parece de una especie inferior pudiera hacer todo eso tan rápido. Jin continúa explicando que trajo consigo a Nino y a su hermana mayor Poirot porque no tenían a quién recurrir y la gente los trataba mal por considerarlos una especie inferior. Por eso le preguntó al capitán si podía conseguirles algún tipo de trabajo. El capitán Argus le recuerda al anciano humano que no tiene obligación alguna con ellos, pero Jin insiste en que está dispuesto a responsabilizarse de los niños, ya que fue él quien los salvó. Argus encuentra curioso ese razonamiento mientras los niños miran a su salvador con ojos esperanzados. El capitán pronto idea algo y decide usar a los niños como moneda de cambio. Le dice con calma a Jin que permitirá que los chicos se queden y trabajen en su mansión solo si Jin acepta ser profesor en la academia. Jin acepta la condición sin pensarlo mucho y pronto los niños son vestidos con uniformes de criadas. Puar agradece sinceramente al capitán, que ordena a sus otras sirvientas que los eduquen bien y se aseguren de que no haya discriminación. Mientras Jin se aleja con Argus, le pregunta al capitán qué trato oculta el que él trabaje como instructor. Argus explica que, aunque no sabe de dónde vino Jin, sus instintos le dicen que es de fiar. El capitán va directo al punto y le dice a Jin que quiere que se infiltre en la Academia Harnisk. Jin se pone serio y pide una explicación adecuada, y Argus comienza a describir la lucha de poder en la capital. Según Argus, varias facciones están en una silenciosa guerra fría por el trono porque el rey está gravemente enfermo y podría morir en cualquier momento. Además, aparte del conflicto por la sucesión, hay individuos sin derecho legítimo que buscan usurpar el poder. Al parecer esas personas son extremadamente peligrosas y están incluso utilizando a los corruptores, que en esta época llaman invasores, como armas para avanzar sus planes. Jin recuerda a Lord Shapien y empieza a sospechar que puede haber figuras aún más problemáticas que él. El capitán dice que quiere desenmascarar a esas personas y localizar su base oculta, y el lugar que más sospecha ahora es la Academia Harnisk. Argus entonces llama a la puerta y presenta a Jin a su hermana menor, Miria Olten.
Él explica que ella asiste a la academia y lo guiará allí. Miria enseguida muestra su lengua afilada y llama a Jin una especie inferior y despreciable, como Karina hizo antes. El capitán intenta detenerla y le recuerda que hablar así es muy grosero. Sin embargo, ella insiste en que no aprueba dar una tarea tan importante a alguien que considera de una especie inferior. Señalan su mala educación, lo que pone al capitán en evidencia, y él se disculpa por su conducta. Karina se acerca a Jin y susurra en voz baja que Miria, en realidad, es muy capaz, pero que odia con fuerza a las especies inferiores. Miria sigue lanzando insultos a Jin y dice que no lo ve apto para ser instructor. Akama empeora las cosas al soltar de forma casual que su guardiana ni siquiera sabe leer. Enseguida, sin embargo, la alaba diciendo lo fuerte y capaz que es Jin. Esas palabras hacen que Karina caiga en la cuenta de que fue Miria quien antes pidió a los alumnos atacar a Argus. El capitán se disculpa una y otra vez y promete disciplinar correctamente a su hermana. Jin cambia de tema y pregunta a Argus qué se espera exactamente que enseñe en la academia. Argus dice que, por lo que ha visto, Jin parece muy diestro en las artes espirituales, por eso sería perfecto para los fundamentos. Luego enumera las 4 artes espirituales básicas: ignición, descarga, congelación y curación, y explica que manejar siquiera 2 ya debería bastar. Al oír que aquí lo básico son solo 4 artes, Jin comprende que el líder bandido de antes era bastante hábil. La habilidad que usó ya contaría como un arte espiritual especial en este lugar. Jin esboza una sonrisa tranquila y decide que quizá cambie cómo la gente de esta era entiende esos poderes. La historia salta una semana y por fin llega el examen de ingreso de Hakama. Argus entra junto a Jin porque quiere que él asuma las responsabilidades de instructor este año. Parece que cada año una división de la Orden de Caballeros debe cubrir ese puesto, y esta vez le toca a la 7ª división. Mientras Jin camina en silencio detrás de ellos, el hombre gordo llamado Ruthman no deja de mirarlo todo el tiempo. Finalmente llegan a la oficina de la directora y Argus la saluda respetuosamente, y ella sonríe al ver a su antiguo alumno tan destacado en la Orden de Caballeros. Luego menciona las luchas faccionarias dentro del país y de repente empieza a criticar a Jin, alegando ante el capitán que no debe tomar la academia a la ligera, enviando a una especie inferior para un papel tan importante. El capitán insiste con firmeza en que Jin es más capaz que cualquiera en su división. Cuando el flaco Lord Gita, de aspecto ratonil, nota que la directora parece dispuesta a aceptar a Jin como instructor, se apresura a oponerse. Ahora él se encarga de insultar al pobre humano anciano y afirma con fuerza que no pueden permitir que un humano inferior ocupe ese puesto. La directora entonces se vuelve hacia Lord Ruthman y le pide su opinión sobre esta protesta. El hombre gordo acepta la preocupación con naturalidad, pero presenta un argumento práctico sobre la reacción que podrían recibir tanto de los alumnos como de los demás instructores. La directora se suma a la protesta y admite que comparte la misma inquietud. Jin se da cuenta de que hablan de él sin incluirlo, así que adelanta un paso y se defiende antes de saludarlos respetuosamente. Se presenta con calma y buenos modales, demostrando que puede mantener la compostura aun cuando lo ridiculizan abiertamente. Luego les hace a los señores una pregunta directa. ¿Lo juzgan por parecer una especie inferior o porque creen que carece del poder necesario para el puesto? La directora sonríe y responde que lo único que les preocupa es si realmente posee la capacidad requerida y le pide que se lo demuestre. Cuando Argus sugiere que la directora lo pruebe ella misma, ella acepta y organizan un combate de práctica en el área de entrenamiento de artes espirituales de la Academia Harnisk. El astuto y flaco Lord Guieda sale al frente para enfrentarse a Jin, riendo y diciendo que al menos Jin no se humillará demasiado porque hoy apenas hay alumnos. La directora explica las reglas y deja claro que solo pueden pelear usando artes espirituales, porque eso es precisamente lo que espera que el nuevo tutor enseñe en la academia. Algunos estudiantes se reúnen para ver el combate, entre ellos Miria, que se coloca entre los espectadores. Ella está emocionada porque es la primera vez que verá al flacucho pelear en persona. Jin ya sabe cómo acabará, pero suspira quedo y permite que el instituto sea testigo de su poder. Argus, sin embargo, empieza a dudar. Es la primera vez que verá a quien recomendó luchar frente a otros y teme que Jin lo humille delante de todos. Lord Gita, en cambio, parece encantado y ansía acabar el combate rápido para poner a Jin en su sitio. Él declara rápido que tomará la iniciativa y lanza de inmediato una enorme bola de fuego que cree suficiente para derrotar a Jin de un solo golpe. Jin esquiva el ataque con calma y facilidad, mientras el flacucho sigue confiado en que ganará y probará que el capitán se equivocó. Luego encadena su ataque estrella, lanzas de relámpago, mientras Jin sigue esquivando cada embestida y poco a poco le saca de quicio. El flacucho cree que todo lo que Jin sabe hacer es huir, y Jin suspira en silencio pensando que ese poder nunca fue para usarse contra personas. Pero sin otra opción, Jin decide finalmente mostrar su habilidad y revela a propósito un arte espiritual único. Usa una manipulación de la gravedad
y obliga al flacucho Lord Gita a pegarse al suelo, inmovilizándolo y dejando claro que nunca tuvo oportunidad y que su arrogancia no valió nada. El director y Lord Rodman, el gordo, quedan atónitos por lo que presencian. Incluso Argus y su hermana Miria se quedan boquiabiertos tras ver una exhibición de poder tan limpia que nunca habían visto antes. Cuando preguntan qué diablos acaba de ocurrir, Jin explica con calma que simplemente manipuló la gravedad alrededor de Lord Gita. Al oír a la gente decir que no habían visto nada igual, Jin sonríe en silencio al comprender cuánto tienen por aprender alumnos e instructores de la academia. Lord Gita rechina los dientes frustrado, tendido en el suelo y con aspecto absolutamente miserable. Por pura lástima hacia el viejo arrugado, nuestro héroe finalmente libera la presión gravitatoria que lo mantenía inmovilizado. Gita tiene un ataque, grita que una técnica espiritual así no debería ni existir. Insiste en que ese inferior tiene que estar usando algún truco ilegal. Nuestro chico se queda en silencio, soportando el maltrato verbal como un campeón, mientras el anciano le chilla en la cara como una Karen. Al ver el intercambio, la directora toma su decisión con calma. Los estudiantes alrededor también quedan impresionados. Miria, en particular, no puede entender cómo controla tanto poder divino. Normalmente los inferiores apenas poseen nada. Su curiosidad se dispara y está decidida a descubrir quién es realmente Jin. La escena cambia a la ceremonia de bienvenida una semana después. Allí la directora anuncia que la Academia Harnisk fue fundada para formar guerreros capaces de eliminar amenazas invasoras. Quien sea demasiado débil para seguir el ritmo no tiene lugar entre sus muros. Sin embargo, los que triunfan tienen prácticamente garantizado un futuro de estatus e influencia. Observando desde arriba, unos semihumanos junto a Miria se sorprenden de la cantidad de novatos reunidos. Bastantes de ellos ni siquiera vienen de familias nobles. Un semihumano león llamado Rías saluda a Miria con naturalidad y comenta que es inesperado verla en persona en la ceremonia. Al charlar, de pronto nota a un inferior sentado junto al claustro y casi se atraganta. Pierde totalmente la compostura cuando Miria revela que el inferior es en realidad su nuevo profesor. Ella le pide a Rías su primera impresión honesta, basada solo en la apariencia. Cuando él, sin rodeos, describe al tipo como un don nadie corriente sin mujer ni vida, ella admite que ese fue su juicio inicial también. Con varias miradas que le taladran, Jin se da cuenta rápido de que no puede empezar a investigar la academia abiertamente desde el primer día. Antes que nada necesita cambiar su imagen de inferior inútil a algo más neutro y poco amenazante. Ahora mismo siente que lleva un objetivo enorme pintado en la espalda. Cuando termina la ceremonia, por fin es hora de su primera clase. Mientras tanto, Lord Gita reúne a los alumnos mayores y anuncia que las clases regulares han vuelto oficialmente. Les advierte sin rodeos que no se queden rezagados frente a los prometedores talentos nuevos que llegaron este año. Dicho eso, exige enfadado saber por qué falta la mayoría de la clase. El viejo sonríe por dentro, plenamente consciente de que muchos preferirían morir antes que aguantar una lección impartida por un inferior. Ese rata asqueroso hasta se tomó la molestia de correr la voz de que la conferencia de hoy la daría Jin. Sorprendentemente, nuestro profesor no parece inmutarse y se planta con seguridad en el atril para presentarse como el nuevo instructor de técnicas espirituales. Sin pestañear, Rías pregunta sin vergüenza si de verdad tiene lo necesario para impartir la clase más elitista de la academia. Nuestro chico responde con una sonrisa serena: ya lo sabrán pronto. Incluso le dice al semihumano león que puede retirarse si la clase le parece por debajo de su nivel. Con eso aclarado, impone una regla de inmediato: nunca, bajo ninguna circunstancia, usen poder divino contra humanos. Para justificarlo, explica que el poder divino fue diseñado para suprimir la regeneración de los inhibidores. Sin embargo, los humanos se recuperan normalmente tras las heridas, lo que prueba que su propósito real siempre fue eliminar invasores. Al oír eso, algún bocazas al fondo se pone a hablar basura, llamándolo blando por no tener poder divino. El mocoso insiste en que tiene todo el derecho a usar su fuerza como le dé la gana. Algo molesto, el profesor Jin lo invita a demostrar si es tan débil como dicen. Allí mismo, en medio de la clase, le pide al estudiante que lo golpee con su movimiento más fuerte, y el chaval sonríe con arrogancia, jurando que no volverá a pisar clase si el profesor siquiera lo roza. Aprovechando la oportunidad, conjura una lanza de relámpago crepitante de energía. Hasta el señor Gita se tensa, temiendo que el aula no aguante tanto desatino, y sin dudarlo, el estudiante lanza la lanza directo a Jin, levantando una enorme nube de polvo. Todos pensaron que el inferior había sido aniquilado, pero entonces una hoja surge de la niebla y se clava en la pared detrás de él, rozando por poco su fea cara. Jin dice con calma que la espada lo habría atravesado si realmente hubiera querido acabar con él. Con eso da su primera lección del semestre: nunca juzgues a alguien solo por su apariencia. Rías mira en silencio, preguntándose si aquello siquiera contaba como arte espiritual, y el profesor Jin continúa explicando con naturalidad que a los inferiores se les llama así porque se les considera débiles. Entonces, como alguien claramente muy por encima de ellos, pregunta qué lo convertiría en tal. Su aura se eleva hasta su cenit mientras responde a su propia pregunta, y eso, declara, es lo que se llama un maestro. A continuación, imparte una segunda lección. Pregunta al mismo chico si sabe los requisitos para activar las artes espirituales. Haciéndose el sabio, el alumno responde que todo se reduce a una imaginación vívida. Si lo visualizas con suficiente claridad, los espíritus lo harán realidad.
El profesor Jin admite que la imaginación importa, pero añade que hay un elemento crítico que todos están pasando por alto. Explica que los espíritus responden a distintas longitudes de onda, y son esas las que realmente desencadenan sus acciones. En total hay 8 longitudes de onda primarias. Entre las más conocidas están ignición, descarga, curación y congelación, pero también existen el control de la gravedad, el control de la luz, el control atmosférico y la manipulación espacial. Lord Gita casi se atraganta al verlo usar las 8 con tanta naturalidad. Con esa revelación, nuestro chico inicia formalmente su primera lección verdadera, y más tarde esa noche contempla por dónde comenzar su investigación sobre los secretos de la academia. El campus está repleto de estudiantes por todos lados. Tras la exhibición en clase, él se convierte en el tema principal de conversación, y si quiere respuestas necesita acceder a donde los alumnos no pueden entrar. De camino se cruza con Miria. Sin dudarlo, ella le pide sin rodeos que admita quién es en realidad. Él responde preguntando cómo podría ser otra cosa que no fuera el supuesto inferior con el que todos lo etiquetan, y ella concede que eso tendría sentido, si no fuera por su capacidad de dominar las 8 artes espirituales sin esfuerzo. Ni siquiera la mayoría de los semihumanos puede hacer eso. Nuestro chico se encoge de hombros y le dice que no es tan complicado, que es como cambiar de pestaña entre distintas longitudes de onda, aunque sabe que en la práctica es más complejo de lo que suena. Ella pide que continúen la conversación en un lugar privado. Ya a solas repite su pregunta sobre quién es, y esta vez él afirma ser simplemente un humano que fue colocado en sueño criogénico bajo la aldea Kodama durante unos millones de años. Para complacerlo, ella pregunta qué hacía antes de la hibernación. Jin contesta con total sinceridad que fue agente de fuerzas especiales de su país, y aunque han pasado milenios, recuerda esos días con la viveza de quien habla de hace apenas unos años. Curiosa, insiste y pregunta por qué alguien que luchó por su nación habría sido sellado en un sueño criogénico. Él, con pesar, admite que fracasó en su misión, que de verdad creyó que si se exigía hasta el límite podría salvar a todos, pero al final falló y lo perdió todo. También confiesa que hacerse profesor no fue casualidad, necesita la influencia de la familia Alton. Luego le pregunta a dónde se dirigen y ella lo conduce a una habitación polvorienta y medio derruida, explicando que antes era un almacén donde los instructores guardaban sus materiales. En una de las estanterías, una estatua de búho le llama la atención al instante. Él le pregunta cuál fue su verdadero motivo para traerlo allí, y Miria confiesa que ha estado investigando el extraño hueco vacío justo al lado de ese cuarto de almacenamiento. Es demasiado grande para estar simplemente sin uso, así que está segura de que oculta algo importante. Sin perder ni un segundo, el profesor Jin extiende la mano y toma la estatua del búho, y ella lo mira de reojo, extrañada, preguntándose por qué acaricia una vieja decoración polvorienta. En cuanto la gira un poco, las estanterías se separan y revelan un pasaje oculto que se adentra más. Él la felicita con calma por haber acertado sobre la existencia de una habitación secreta, y Miria se queda sin palabras, sin entender cómo resolvió el mecanismo tan rápido. Nuestro profesor explica con frialdad que notó que el búho era el único objeto limpio en una sala cubierta por gruesas capas de polvo. Después le dice que se quede atrás mientras él entra solo a investigar la cámara sospechosa. Sorprendida, Miria afirma con firmeza que lo acompañará. Él le recuerda que podría haber un invasor peligroso dentro y que quizá no pueda protegerla, y la rubia deja claro que no conviene subestimar sus habilidades. Con seguridad dice que está a años luz de todos en su clase, solo su hermano podría superarla. Al oírlo, él decide creérselo, y ambos bajan con cuidado por la escalera en ruinas, que se hunde mucho más profundo de lo que ninguno de los dos esperaba. Miria agradece en silencio lo cómodo que es dominar la luz con tanta facilidad en plena oscuridad. Jin suelta en voz alta una broma. El lugar parece la mazmorra perfecta para que aparezcan monstruos en un juego de rol, lo que deja a la chica desconcertada por la referencia gamer. Curiosa otra vez, ella vuelve a sacar a relucir su pasado. Pregunta si ya tiene algún sospechoso en mente, que cazar amenazas era su supuesta especialidad, y él no puede evitar sonreír por lo rápido que aceptó su historia increíble. Como pequeña recompensa por su confianza, el profesor Jin revela que sospecha con fuerza que Lord Rothman podría estar implicado de algún modo. Ella pregunta enseguida por qué está tan seguro, y Jin explica que, aunque el hombre parece carismático en las clases, cuando está solo hay algo profundamente inquietante en él. En esos momentos de calma, ese canalla de aspecto grasiento da la sensación de estar tramando algo turbio. Él comenta que ese comportamiento es típico de quienes son totalmente distintos a la imagen que muestran al mundo, sin duda. Además, le parece bastante obvio que el hombre es excesivamente perspicaz para ser un profesor. Miria admite que al principio sospechó de Lord Gita, pero Jin descarta esa teoría. Alguien sin control emocional jamás podría planear algo realmente siniestro. Para su sorpresa, incluso llega a decir que ese viejo chiflado arrugado probablemente tenga buen corazón. Por fin, los dos llegan al pie de la escalera que se abre a un enorme salón cubierto de polvo. Los ojos de Miria se abren de par en par ante el enorme laberinto oculto justo debajo del terreno de la academia. De repente, Jin se detiene porque está igual de pasmado. Ni en sus peores imaginaciones esperaba hallar el laboratorio de Kagura en un sitio así. Cuando Jin observa las puertas protegidas por nanomáquinas, que la gente de esta era simplemente llamaría espíritus, se convence de que aquello debe ser el laboratorio de Kagura.
Miria se pone nerviosa porque, pese a buscar mucho tiempo, nunca había dado con esa enorme puerta oculta bajo la academia. Jin le explica que la gente normal necesitaría una llave de acceso especial para abrir una puerta así. Recuerda cómo Hakama heredó la llave en la aldea Kodama, y piensa que alguien en este lugar debió heredar una llave similar de la misma manera. Sin embargo, Jin ya sabe que él mismo posee automáticamente acceso total, así que levanta la mano con calma hacia adelante. El sistema de cerradura lo reconoce de inmediato como la persona con mayor autoridad y abre la puerta rápidamente para él. Mientras las grandes puertas se abren lentamente, Jin se pregunta en voz baja si quien intenta derrocar a los gobernantes de este país podría ser también alguien que tuvo acceso a este lugar. Mientras tanto, Miria sigue allí, atónita, incapaz de asimilar que algo así existiera justo bajo su academia todo este tiempo. Ella le pregunta entonces a Jin si de verdad no necesitó llave, y Jin comenta con despreocupación que los humanos antiguos son especiales en ese sentido. Miria empieza a creer que lo que dice Jin podría ser cierto y lo sigue en silencio, internándose más en el laboratorio oculto. Dentro descubren varios corruptores encerrados en grandes jaulas de metal y, de forma extraña, todos se muestran totalmente serenos, sin señales de descontrol. Jin recuerda a los corruptores que los bandidos habían apresado antes y rememora que también se mantuvieron inusualmente callados hasta el instante de ser liberados. Sin embargo, lo que más le inquieta es cómo alguien habría podido transportar corruptores tan enormes hasta un sitio como este sin que nadie lo notara. Miria admite que la sospecha de su hermano sobre la academia quizá tenía razón después de todo. Ella sugiere quedarse escondidos y esperar para tenderles una emboscada cuando vuelvan, porque los culpables seguro regresarán tarde o temprano. Jin, sin embargo, le dice que en vez de quedarse esperando, deben sellar la academia cuanto antes y ocuparse primero de estos corruptores. Miria argumenta que no pueden permitir que el cerebro detrás de estos escape, pero Jin explica que proteger a los alumnos debe ser la prioridad, porque si estos corruptores se desatan, pondrán en peligro todas las vidas de la academia. Al decir que su hermano probablemente habría tomado la misma decisión, la chica finalmente acepta su plan. Jin añade que tiene un mal presentimiento sobre todo esto y que cuando lo tiene, sus instintos suelen acertar. Dice que investigará un poco más el laboratorio él mismo y le pide que suba a buscar a su hermano para que la academia quede en toque de queda y los estudiantes estén protegidos. Tras enviarla de vuelta a la superficie, Jin se adentra más en las instalaciones subterráneas con la esperanza de encontrar pistas útiles. Mientras tanto, en la superficie, la rata flaca es ridiculizada por haber perdido ante el nuevo tutor. Aún así, sigue llamando a Jin una especie inferior y lo culpa por arruinarle la reputación, hasta que el director se acerca a Lord Gita y le pide a la rata que deje esos movimientos extraños porque los alumnos ya se están sintiendo incómodos. Ella es humillada en público por el director antes de que le pregunten por Lord Rodman, desaparecido desde esa mañana. El director se siente desbordado, pero la ausencia del hombre gordo solo la angustia más, y justo entonces nota que se forma una nube oscura sobre la academia y se pregunta qué acaba de suceder. Mientras tanto, Miria corre hacia la superficie, pero al salir por la puerta se encuentra cara a cara con Lord Rodman, el hombre gordo que había desaparecido en la mañana, ahora con una expresión pura y maligna que deja claro que no trae buenas intenciones. De vuelta en el laboratorio, Jin examina unos extraños portales rojizos que parecen latir como si estuvieran vivos. Se pregunta si aquello está realmente vivo y si fue obra de Kagura, y entonces encuentra el cubo de mensaje que Kagura dejó junto al inyector de nanomáquinas. El humano ancestral espera que el cubo contenga pistas para entender y resolver la situación actual. Lo activa rápidamente y aparece un holograma de Kagura sosteniendo un café con total naturalidad. Él ya había previsto que Jin llegaría a este laboratorio antes que nadie, pues está más cerca de donde despertaría. El doctor explica que en ese laboratorio estaba desarrollando un dispositivo que la humanidad ni siquiera había conseguido hace cientos de millones de años, y que una pequeña porción de la energía del aparato ha sido sellada dentro del inyector para que Jin la use. Se felicita por ese logro antes de revelar finalmente que el aparato tan alucinante al que se refiere es en realidad un dispositivo de teletransporte. Nunca en su imaginación más desbocada pensó que Kagura pudiera construir algo a esa escala, pero ahora todo empieza a encajar. Argus mencionó que invasores aparecieron por la ciudad de la nada. Las alarmas suenan en su cabeza porque quien posea este dispositivo probablemente esté detrás de todo, sobre todo con aquí abajo encerrado un zoológico entero de monstruos. Entonces nota algo raro en el mensaje grabado del científico loco. El dispositivo de teletransporte original era de un azul puro, así que si eso es cierto, ¿qué demonios es entonces este aparato rojo que tiene frente a él ahora? Justo cuando el reloj cercano da las 12, el aparato se activa con un estallido violento. Jin se recompone, preparándose para la pesadilla que vaya a salir de ahí. En cambio, todos los invasores en las jaulas desaparecen al instante, como si se desvanecieran en el aire. En la superficie, Argus y los caballeros sagrados ven su peor pesadilla desarrollarse en tiempo real. Cientos de invasores caen del cielo sobre la capital real, como si hubieran aparecido en plena partida de Battle Royale. De vuelta bajo tierra, el gordo y grasiento se vuelve hacia Miria con la sonrisa más espeluznante imaginable, y, burlón, le pregunta por qué está tan tensa e impaciente. Miria le dice con frialdad al cerdo responsable de todo esto que se aparte, a menos que quiera pelear.
Sorprendido de verdad, Lord Rodman admite que sospechaba que ella lo investigaba desde hace tiempo. Por desgracia para ella, lo descubrió demasiado tarde. Cuando Miria exige saber qué significa eso, él declara con calma que ha llegado el día del juicio. El calvo con cara de patata suspira y admite que al principio quiso retrasar esto, pero las dos ratas que husmearon en su laboratorio le forzaron la mano. Más concretamente, se dio cuenta de que la verdadera amenaza para su gran plan es Jin. Todos sus instintos le advertían de que el nuevo instructor sería el mayor dolor de cabeza imaginable, igual que el hermano de Miria. Sin necesidad de confirmarlo, ya sabe que Jin fue quien descubrió el pasaje oculto. Decidido a que ya ha perdido suficiente tiempo hablando, concluye que lo mejor es eliminar a todos los testigos aquí mismo. Miria casi se ríe ante la idea de que él piense poder derrotarla. Una sonrisa demoníaca y perturbadora se dibuja en el rostro de Rodman mientras presume del poder inimaginable que ha reunido. Lo que él no sospecha es que una niña se le acerca sigilosamente por detrás con una olla más grande que su propia cabeza. Miria suda nerviosa, dividida entre el miedo por la niña y la duda de si ese plan ridículo llegará a funcionar. Sin dudarlo, Hakama balancea con todo lo que sus bracitos pueden y aplasta la cabeza llena de grasa del bastardo gordo. Miria la mira atónita y quiere saber cómo siquiera encontró este lugar. Hakama explica apresurada que vino buscando a Jin. Hay un caos absoluto afuera, será imposible salvar a todos sin su guardián. De camino, se topó con otra alumna nueva, Kudo, y la chica comentó que su profesor entró al cuarto de almacenamiento hace poco. La chica nueva se siente un poco culpable por noquear a un profesor, pero Hakama insiste en que ese tipo asqueroso se lo merecía. Además, como nunca vieron sus caras de frente, podrían culpar fácilmente a la princesa rubia si la cosa se pone fea, al fin y al cabo. En ese momento, Jin por fin llega arriba de las escaleras. Preocupado pregunta qué pasó y solo encuentra un cerdo desplomado en el suelo, como un muñeco de bolos derribado. Hakama lo saca del trance de inmediato y le dice que la ciudad afuera ha caído en un caos total. No se sorprende en lo más mínimo porque ya sabe que solo hay un destino al que pudieron enviar a los invasores del laboratorio. Miria palidece al darse cuenta y los tres salen corriendo sin perder ni un segundo. Fuegos arrasan la ciudad y casi la mitad yace en ruinas. Ciudadanos aterrorizados huyen en todas direcciones mientras todo se convierte en un infierno. Entre las criaturas invasoras destaca un monstruo colosal, tipo Vilgax, que es con diferencia el más fuerte. Ver su amado hogar reducido a esto deja a Miria completamente sin palabras. Mientras tanto, Jin siente otra vez el peso del fracaso aplastándole el pecho, pensando que debió destruir el aparato cuando tuvo la oportunidad. Hakama lo trae de vuelta a la realidad de nuevo. Ella señala al enorme monstruo tentacular que está cargando un ataque devastador directo al Palacio Real. Decidido a enmendar su error, Jin utiliza la inyección que Kagura le dejó. Al usarla, obtiene una versión atenuada de la teletransportación. El científico loco explicó que las nanomáquinas solo almacenan energía para activarla una vez cada 24 horas, y, además, su alcance supuestamente se limita a una corta distancia dentro de la línea de visión del usuario. Sin embargo, esas limitaciones aplican a usuarios ordinarios, y Jin está lejos de serlo. Alguien de su calibre puede teletransportarse prácticamente hasta donde alcanzan sus ojos. Sin dudar ni un segundo, desaparece y reaparece justo en la trayectoria del enorme rayo láser, a punto de impactar el Palacio Real.